Bienvenidos sean ustedes un día más al canal. Yo soy Nina y hoy te traigo esta receta espectacular. Con solamente 2 huevos vamos a realizar 17 tartas de frutilla. Es ideal por si vos querés emprender, si querés traer más clientes a tu negocio, porque a quién no le gusta una rica y deliciosa tarta de frutilla, y ya te enseño cómo lo preparamos. Para comenzar vamos a estar utilizando 200 gramos de manteca o mantequilla como se le conoce en otros países, y le vamos a agregar 200 gramos de azúcar y por supuesto, como no podía faltar, 2 huevos como te lo prometí y un chorrito de esencia de vainilla o una cucharada sopera, y comenzamos a mezclar. Te digo como dato importante, yo pongo la manteca pomada, es decir, una manteca blandita. Si vos no querés usar manteca porque lo querés hacer más económico, podés usar aceite y lo vas a reemplazar a los 200 gramos de manteca por 140 mililitros de aceite, y de esa manera te va a quedar más económico por si vos lo querés usar para vender. Y ahora le vamos a agregar medio kilo de harina leudante. En Argentina conocemos la harina leudante como una harina que ya viene preparada, o sea, ya viene mezclada con el polvo de hornear. En otros lugares se le llama harina preparada, pero si vos no la tenés o no la conseguís, simplemente vas a utilizar harina común a la que le vas a estar agregando polvo de hornear y lo vas a agregar en este momento de la preparación. Si vos lo tamizás como estás viendo, es mejor para que te quede sin grumos. Si no tenés tamizador, no te preocupes, hacelo igual. Hacelo, como te digo siempre, con lo que tengas y con lo que vos puedas. Con una espátula voy a comenzar a unir. Esta masa es hermosa y es una masa muy fácil. Te aclaro, no es una masa como para hacer pan, que la tenés que estar amasando 10-15 minutos, no. Esta es una masa que no se amasa, valga la redundancia, sino que simplemente es unirla. Una vez que ya con la espátula no podés más, metes la mano, por favor, como siempre te digo, mi amor, con las manos limpias y las uñas limpias. Después que no podés más, lo pasás a la mesada y lo comenzás a unir. Una vez que vos ves que ya está unido, ya está listo. Es una masa súper tiernita, es hermosa y necesita que la mandemos ahora a un poco de frío, porque así como te digo, es muy tiernita esta masa y te va a ser difícil de trabajarla así. Entonces vos la mandas al frío un rato, la manteca se va a solidificar y te va a ser más fácil de poderla trabajar. Yo la estoy poniendo en una bolsa, vos podés usar papel film si vos querés, y yo la voy a mandar al congelador durante 15 minutos porque soy ansiosa. Vos podés mandarla 15 minutos al congelador o 1 hora a la heladera, como vos quieras y como vos te sirva. Una vez que vos la sacás del frío, ahora sí vamos a comenzar a dividir esta masa. Te voy a explicar esto. Yo voy a sacar 17 unidades, ¿bien? Esta masa en total pesa 1 kilo. Entonces, cada una de mis tartas va a tener 60 gramos de masa. Por eso es que me estás viendo que yo peso cada bollito, que todos me queden con 60 gramos de masa, ¿bien? Entonces de esa manera yo sé que la masa me va a alcanzar para cubrir todas las tartas. Ya me ha pasado de no pesar y ¿qué pasa? Lo que hago es estirar el kilo de masa e ir cortando y viendo que Dios me ayuda a cubrir todo, y la verdad es que a veces pasa de que no te va a alcanzar. Entonces, si vos lo querés hacer para vender, está bueno que lo hagas así, porque te vas a asegurar que te va a alcanzar para todo y también te vas a asegurar de que todas van a quedar iguales. Siempre que uno se para vender, lo ideal es que sea algo estándar, ¿bien? Entonces, una vez que vos ya tenés pesado todas estas bolitas, las vas a comenzar a estirar con la ayuda del palo de amasar y de un poquito de harina, ¿bien? Lo que vamos a hacer ahora es cubrir cada uno de los moldes. Te aclaro, estos moldes tienen un diámetro de 12 centímetros, son de acero estañado y yo no le voy a estar poniendo ningún tipo de materia grasa al molde. ¿Por qué? Porque esta masa ya tiene manteca o mantequilla y por esa razón no se va a pegar en absoluto en el molde. Ahora, si vos vas a hacer la masa con aceite, en ese caso yo te recomendaría que le pongas alguna materia grasa por las dudas.
para que no se te vaya a pegar en el molde, ¿bien? Puedes enmantecar y enharinar, poner aceite de harina o incluso podrías probar con algún aceite en spray. Ahí yo te aconsejo que hagas uno, lo metas al horno y veas si te sirve, si te funciona, ¿bien? Porque depende también cada uno lo que use. Así que bueno, nada, ahora es simplemente seguir forrando todos los moldes y después te cuento cómo lo vamos a mandar al horno. Ahora sí, una vez que ya todo está forrado, lo vamos a mandar al horno, 180 grados, 12 minutos. Ese es el tiempo que a mí me resulta, pero vos tendrás que ver tu horno si es un poquito más o un poquito menos. Y por favor, pinchalas con un tenedor para que no se te vayan a inflar en el horno. Y así es como salen, bonitas, parejitas. Nada, muy fácil. Una vez que ya tenés todas, te quiero mostrar lo fácil que salen del molde. Ya están más bien frías y ves que salen perfectamente. Te muestro qué doraditas que están muy lindas, muy tiernas, así que tenés que tratarlas con mucha delicadeza para que no se te vayan a quebrar. Y ahora vamos a preparar la crema con la que vamos a rellenar estas tartas. Yo voy a estar preparando una crema chantilly. Voy a estar utilizando 700 mililitros de crema de leche. Y si vos querés, en lugar de crema chantilly, podés hacerlo con crema pastelera. Esas son las opciones. También, si a vos te gusta, antes de ponerle la crema, ya sea chantilly o pastelera, le podés agregar también dulce de leche. Todo va en gusto. A mí me gusta así como te la estoy enseñando. Me gusta con crema chantilly y sin el dulce de leche. Con el dulce de leche también me gusta, pero qué sé yo. Hoy me pintó hacerlas así. Bueno, ahora le vamos a agregar azúcar impalpable. Para 700 mililitros de crema de leche yo le agrego 12 cucharadas soperas de azúcar impalpable. Cuando vos lo hagas, probala. Antes de ponerla, vos probala. Si a vos te gusta cómo está de dulzor, ya está. Si la querés más dulce, le agregás un poco más de azúcar impalpable, ¿bien? Pero a mí me gusta así que no quede súper mil dulce. Pero como te digo, vos fíjate que quede a tu gusto el sabor de la crema. Y ahora te voy a dar dos pequeños tips para que la crema no se te corte, ¿bien? El primer tip es que la crema tiene que estar bien fría. Y el segundo es que a la hora de batir lo hagas de esta forma, en un sentido horario y siempre en el mismo sentido. No a lo loco, que para allá, que para adelante, que para atrás, que para arriba, que para abajo. No, así no. Sino que siempre en el mismo sentido, con calma y con paciencia, y vas a ver que la crema se espesa perfectamente. Yo te doy un consejo. Si vos vas a hacer esto para vender, quizás te convenga comprar crema de leche y azúcar impalpable por mayor. Yo lo estoy usando en potes chiquitos porque estoy haciendo para esta receta puntual, ¿bien? Una vez que esté así, que vos podés dar vuelta el molde y no se te cae, ya está lista para que la podamos utilizar. Yo la voy a poner a la crema en una manga, sin pico, simplemente una manga a la que le corto la puntita para poder rellenar un poco más prolijo, un poco más rápido también. Pero nada, vos podés rellenar con una cucharita si querés, de repente estás empezando y querés probar, lo podés hacer de esta manera. Si vos querés hacer una tarta grande, por ejemplo, en vez de hacer tantas tartas chiquitas, esta receta te sirve perfectamente y te va a salir más de una unidad, ¿bien? Entonces, esas son las opciones que te puedo ir dando. Cuando no estés usando la crema, acuérdate de guardarla siempre en la heladera. Y ahora le vamos a agregar las frutillas. Acá vos ves bastante cantidad de frutilla, es 1 kilo, pero en realidad no utilicé 1 kilo, utilicé medio kilo. Con medio kilo de frutillas me alcanzó para cubrir las 17 unidades. Y las corté, como viste, ni muy finitas ni muy gruesas, un tamaño intermedio como para que sientas que estás comiendo frutilla, pero tampoco que quede tosco, ¿no? Pero como siempre te explico, mi amor, todo va en gusto. Vas a comenzar a cubrir todas las tartas con la frutilla y después le vamos a realizar una decoración de picos que a la vez esa decoración nos va a servir para contener la gelatina que le vamos a agregar dentro de un ratito. La gelatina es de frutilla
y yo la realicé no con las instrucciones del paquete. Viste que el paquete te dice que tenés que ponerle 1 litro de agua, es decir, 4 tazas. Bueno, no, yo le agregué, en vez de 4 tazas de agua, le agregué 3 tazas de agua. Es decir, que lo preparé con 1,5 tazas de agua caliente y 1,5 tazas de agua fría, para que me quede con un poquito más de consistencia. Y una vez que está en una consistencia gelatinosa, no está líquida, pero tampoco está completamente hecha, en ese punto es donde la voy a comenzar a colocar en las tartas, ¿bien? Es decir, lo primero que tenés que hacer cuando comiences a hacer esta receta es hacer la gelatina y dejarla en la heladera para que le dé tiempo a que se cuaje un poquitito. Y cuando termines de hacer esta parte, las vas a poner a todas las tartas en la heladera para que la gelatina se termine de cuajar completamente, que prácticamente es 1 hora y media más o menos, y ya las vas a tener listas para poderlas cortar y comer. Espero que te haya gustado esta receta y sobre todo que te ayude a emprender y a lograr todas tus metas que vos tengas en lo económico y todo lo que vos quieras lograr. Te quiero mucho, déjame un comentario y contame cómo te fue con esta receta. Nos vemos muy pronto. Un besito. Adiós.